Tenemos que ser como Cristo. Eso. Hay que ser como Cristo. Pero ¿y cómo era Cristo? Y sí, déjeme decirle que la Escritura dice claramente que debemos andar como Él anduvo. Pero a veces déjeme decirle que leyendo la Biblia se nos pasan por alto muchísimos detalles que sencillamente no llegamos a entender la magnitud, la plenitud del carácter santo y perfecto de Jesús que estamos llamados a reflejar en nosotros, mis amados. Ahora, el apóstol Pablo le decía claramente a los corintios: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11:1. Y sí, déjame decirle que eso suena excelente, pero la pregunta nuevamente es: ¿cómo era realmente el carácter de Cristo que estamos llamados a imitar? Y déjame decirle que la única manera de conocerlo realmente es a través de la revelación plena de la palabra de Dios, así como lo escucha. Y esto es tan pero tan esencial que si el Cristo que seguimos, mis amados, no se corresponde con el que Dios nos ha revelado por medio de las Sagradas Escrituras, entonces déjeme decirle que estaremos siguiendo un ídolo moldeado a criterios humanos. ¿Cómo lo ve? Alguien que no salva y que sencillamente cualquier creencia o práctica basada en él va a ser totalmente vana. Entonces no estaremos andando en el camino, en la verdad y en la vida, quien es Jesucristo mismo revelado en las Sagradas Escrituras. Por eso, mis amados, esta es una enseñanza súper mega importante para todo cristiano, porque vamos sencillamente a presentar bíblicamente, con total claridad, el carácter santo del Cristo que es revelado en las Sagradas Escrituras, y que nosotros los cristianos, mis amados, estamos llamados a imitar cabalmente, o sea, a reflejar en nosotros. Y entonces vamos a hablar de todo esto con una total reverencia y profundidad, con el propósito, mire, de exponer fiel y bíblicamente su carácter de manera real, no como una figura cultural o religiosa, sino la plenitud de Dios manifestada en carne y el modelo perfecto para el creyente en Cristo. Entonces, ese mismo Jesús, el Cristo bíblico, debe ser reflejado en nosotros y transformarnos mediante el poder del Espíritu Santo. Mire, es una realidad que estamos viviendo en una generación que ha moldeado un Jesús a su antojo, alguien emocional, tolerante al pecado, adaptado al pensamiento humanista moderno. Pero la pregunta es, ¿acaso como creyentes estamos nosotros conociendo verdaderamente a ese Cristo bíblico revelado en la Escritura? Bueno, ese del cual el Padre dijo claramente: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, como dice Mateo 3:17. ¿Acaso estamos reflejando en nosotros su carácter, como dice Romanos 8:29, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo? ¿O simplemente nos hemos adaptado a versiones modernas de Cristo, predicadas ampliamente, pero que sencillamente han perdido la perspectiva y la visión bíblica revelada de quién realmente es Jesús a la luz de las Sagradas Escrituras? Nuestro principio de práctica y fe, mis amados, lo voy a decir una y otra vez: la palabra de Dios. Mire, vamos por parte. En primer lugar, Cristo es santo. El santo ha de nacer y será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Y santo e inocente sin mancha. Hebreos 7:26. Su carácter no tolera el pecado, mi amado. Su andar es puro, limpio y apartado del mal. No solo vivió sin pecado, sino que lo rechazaba totalmente. No era una opción en absoluto. Hebreos 1:9. El creyente debe reflejar esa santidad. 1 Pedro 1:15-16. En segundo lugar, Cristo es manso y humilde de corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, decía Mateo 11:29. No buscó su gloria, sino la gloria del Padre, Juan 8:50. No imponía su autoridad con altivez y rechazó los honores humanos. Atención con esto: el orgullo no cabe en un seguidor de Cristo, no, mis amados. Filipenses 2:5-8. En tercer lugar, Cristo es obediente al Padre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. No hizo absolutamente nada por iniciativa propia, como dice Juan 5:30. Y su alimento constante era hacer la voluntad de Dios, como dice Juan 4:34. El verdadero creyente vive para obedecer a Dios, no sus emociones. En cuarto lugar, Cristo es justo y verdadero. Yo soy la verdad, Juan 14:6. Y amó la justicia y aborreció la maldad, como dice Hebreos 1:9. No adulaba ni suavizaba la verdad, mi amado. Denunció el pecado con claridad y también con justicia. Y fue íntegro en todo pensamiento y acción. Mateo 23 y Juan capítulo 8. El discípulo de Cristo camina en la verdad aunque le cueste. En quinto lugar, Cristo es compasivo y misericordioso. Dice la Escritura: viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, como dice Mateo 9:36. Ahora, se conmovía por el dolor ajeno, Juan 11:35, y extendía su mano al necesitado, al quebrantado y al rechazado, mi amado. No puede haber en realidad dureza en el corazón de alguien que dice seguir al Cordero de Dios. En sexto lugar, Cristo es valiente y confrontador del mal. He venido a traer fuego a la tierra, como dice Lucas capítulo 12, versículo 49. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Mateo 23.
no tuvo miedo de enfrentar la religiosidad, la corrupción, ni tampoco el error, y limpió el templo con celo por su santidad. Juan 2, 15, 17. El cristiano sencillamente no puede callar, mi amado, frente al pecado y la mentira. En séptimo lugar, Cristo es siervo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Marcos 10, 45. Lavó los pies de sus discípulos. Juan capítulo 13. Y tomó forma de siervo siendo rey. Filipenses 2, 6 y 7. El que no sirve no ha conocido el carácter del Señor. En octavo lugar, Cristo es paciente y lleno de gracia. El Señor no retarda su promesa y su palabra, sino que es paciente para con nosotros. Segunda de Pedro 3:9. Y aunque fue rechazado, no devolvió mal por mal, como dice primera de Pedro 2:23. Y perdonó incluso a quienes lo crucificaron, como dice Lucas 23:34. Mire, la paciencia y el perdón deben ser evidencias del creyente en Cristo. En noveno lugar, en Él se manifiestan de manera perfecta y equilibrada las 9 virtudes del fruto del Espíritu Santo descritas en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Y en décimo lugar, Cristo mostró sensibilidad sin debilidad, firmeza sin dureza, compasión sin relativismo y también dominio propio en absolutamente todo. Este es el Cristo que debemos conocer, amar y reflejar. El perfil de Jesucristo revela un carácter completo y equilibrado, emocionalmente estable en todo tiempo, sano. Lloró con los que lloran, Juan 11:35, pero nunca fue gobernado por sus emociones, mentalmente firme, no se dejó manipular ni por multitudes, ni tampoco por las amenazas de muerte, como dice Juan 6:15 y Lucas 4:28 al 30. Relacionalmente, Jesucristo era puro, amando sin caer en codependencias humanas y también exhortando con ternura y verdad, con voluntad plenamente sometida al Padre, como fue por ejemplo el caso de Getsemaní, muy conocido en Mateo 26:39. Ahora, todo esto y muchísimo más es Él. Pero ¿cómo debemos reflejar en realidad su carácter en nosotros? Pues de una sola manera, mis amados, por medio de la transformación que hace el Espíritu Santo, quien es Dios mismo en nosotros y con nosotros, convirtiéndonos verdaderamente, como dice Juan capítulo 3, versículo 3, caminando en el Espíritu, Gálatas 5, 16 al 24, renovando nuestra mente, como dice Romanos 12:2, viviendo en obediencia, Juan 14:21, y siendo moldeados por su palabra, 2 Timoteo 3, 16 y 17. Y esto aplica a todos los creyentes, desde pastores, ancianos, maestros, diáconos, servidores y congregantes, porque la vida cristiana, mis amados, se resume en esto: Cristo en mí. O sea, cuánto de Jesús estoy imitando y cuánto de Él estoy reflejando hacia los demás. Mire, no podemos nosotros conformarnos con una imagen distorsionada de Jesús. Eso no puede ser de ninguna manera. Debemos conocer al Cristo bíblico, adorarlo en espíritu y en verdad, y permitir que su carácter sea formado en nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y solo así, mis amados, podremos decir, como decía Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, como dice Gálatas 2:20. Y si alguna vez te preguntas, o si alguien te llegara a preguntar cómo es realmente Jesucristo, pues aquí lo tienen, mis amados. Es el Cristo bíblico, revelado en las Sagradas Escrituras, el Redentor, el único y suficiente Salvador. Y esta, mis amados, es una enseñanza que es extremada y sumamente importante y profundamente necesaria en un tiempo donde muchos proclaman a un Cristo que es hecho a la medida de los gustos humanos, ignorando, rechazando al verdadero Hijo de Dios, al Verbo hecho carne, mediador entre Dios y los hombres, a la verdad, a la vida y el único camino a la salvación eterna. Por lo tanto, conocer su carácter no solamente es vital para adorarle de manera correcta, propicia, sino para saber quién debemos realmente ser en Él y vivir reflejando verdaderamente la identidad de una nueva criatura en nosotros, conforme a la imagen de Cristo. Así que por favor, yo le exhorto, guarde esta enseñanza, compártala a otros y tenga la plena certeza de que va a bendecir en grande manera, exhortar y edificar la vida de otras personas que la reciban y que puedan también conocer y entender quién es verdaderamente Jesucristo, el Cristo bíblico. Porque muchos, mis amados, están hablando de Jesús, pero no lo conocen, no lo imitan, no le temen, no le reverencian como a Dios. Por lo tanto, que Cristo crezca en nosotros y que su verdadero carácter sea reflejado en cada vida que es transformada por el poder del Espíritu Santo. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos y que el Señor le bendiga.